comenzó en caída libre de lo que era el turismo. Comenzó a desaparecer el turismo por las razones que ya habíamos mencionado anteriormente, en donde los sectores entraron en conflicto, en donde cumplieron su vida útil las estructuras y no se renovaron, donde la delincuencia fue creciendo, donde los transportistas se fueron peleando, donde la inseguridad creció, donde creció la delincuencia, y entonces el turismo se fue. Porque el turismo, los inversionistas de turismo son nómadas, van a mudarse donde entienden que está el momento para ellos crecer. Y no importa si es en el país y no importa si es en el exterior, ellos van a ir a invertir. Por eso existen las cadenas hoteleras, por eso existen las cadenas de restaurantes, por eso existen las líneas aéreas, por eso existen las cadenas de buques. Entonces, fíjese cómo lo que hoy es bueno, mañana podría convertirse en malo si no sabemos manejarlo, si no sabemos darle mantenimiento en el tiempo, si no sabemos hacerlos sostenible como se intentó o como se declaró el 2017, el año para el turismo sostenible. Y República Dominicana en ese momento demostró que realmente no era el turismo sostenible. Lo que se está promoviendo en este momento a propósito es un turismo sostenible en el tiempo, un turismo seguro, y eso está muy bien. Ahora hay que pasar de la teoría a la práctica, y pienso que Puerto Plata, aunque hoy está en la cresta del turismo de crucero, tiene que trabajar. Los sectores tienen que unificarse. Tenemos que olvidarnos de quién es el dueño del negocio y quién no es, porque en definitiva se impacta la sociedad completa, y cuando la sociedad no se siente parte, entonces no le interesa si vive o se muere el turismo, pero a la economía nacional sí debe importarle. Por ende, yo pienso que si de los recursos del turismo no se va alimentando la sociedad, no se va educando a la sociedad, no se le va devolviendo a la sociedad esos impuestos que se cobran en obras, si los empresarios del turismo no entienden que el turismo no es por sí solo, sino porque hay gente que lo apoya, porque hay gente que se identifica, y si esos recursos no permean la sociedad, entonces muy poco haremos con tener un momento arriba cuando tendremos muchos momentos abajo. Puerto Plata hoy está allá arriba, y usted oye los grupos de intereses peleándose, y usted escucha los grupos de intereses buscando lo suyo, pero no piensa en que se está desarrollando el sur, que se está desarrollando Samaná, que se está desarrollando Santo Domingo, y que están ofreciendo y ofrecerán lo mismo que nosotros, probablemente con aeropuertos y puertos mucho más modernos que los que nosotros tenemos, y gente con mucho más conciencia, o por lo menos con un tiempo para esperar que llegue los intereses que explosionan como han explosionado en muchas ocasiones en Puerto Plata. Preservemos el turismo, porque el turismo, ¿quién es? Es el hábitat del mundo completo. Y nosotros, ¿por qué aspirar a menos si podemos aspirar que venga ese universo que tenemos, que puede consumir, que puede invertir, que puede gastar y que podría ser en Puerto Plata? Presión sobre la infraestructura. Un turismo masivo puede saturar la infraestructura local, incluyendo servicios básicos, habitaciones, transporte, entre otros. ¿Y de qué estamos hablando? Yo recuerdo que en Puerto Plata los hoteles se sobrevendían y era un lío del caray. Entonces tenían que andar buscando dónde lo colocaban. A veces había que llevar gente hasta Santiago, llevarlo y traerlo, porque se sobrevendía, se saturaban las habitaciones. También tenemos un problema, y no voy a decir tenemos un problema. Tenemos el problema de la deficiencia eléctrica, tenemos el problema de la deficiencia de agua,
tenemos el problema de la eficiencia sanitaria, tenemos muchas deficiencias, pero tenemos también deficiencia en ciertos aspectos de seguridad, de concienciación, no digamos de seguridad, digamos de concienciación de la ciudadanía, porque hoy por hoy República Dominicana, si no es el primero, es uno de los primeros destinos turísticos más seguros del mundo. Y eso nadie puede negarlo, ni nadie que vive en República Dominicana, ni nadie que viva fuera de ella puede negar que República Dominicana es uno de los destinos turísticos más seguros que tiene el mundo, y quien tenga capacidad para negarlo, pues que lo haga. Si no, miren su entorno. Por eso nosotros felicitamos a las autoridades de turismo, felicitamos a los gobiernos que hemos tenido, porque aquí no solo es David Collado el único ministro de turismo que ha brillado. Aquí brilló Felucho Jiménez, aquí brilló Francisco Javier, y hoy por hoy pienso que la mejor época del turismo, por ende, el gobierno de Luis Abinader y su gente, incluyendo a David Collado, pienso que es una de las mejores gestiones de turismo que ha tenido este país. Si no, mire los números. Fíjese que la oposición no ha podido entrar en ese renglón a contradecir. De manera que cuando hablamos de servicios básicos son eso, de las habitaciones, lo que hemos dicho, el transporte es uno de los espacios más críticos que tiene cualquier destino turístico. Y me explico. Primero, porque las carreteras, avenidas, puentes deben ser seguros, pero la concienciación en quien maneja esos instrumentos de transporte del turismo debe ser gente que esté educada, que esté formada, que entienda que tiene una responsabilidad no solo de él, sino una responsabilidad de Estado, aunque él no trabaje con el Estado dominicano. Pero el turismo lo gestiona en combinación con el sector privado, el Estado dominicano. Por eso es tan vital, por eso es tan crucial que se preserve un buen sistema de transporte para que el turismo sea lo que tiene que ser. Es muy catastrófico para cualquier destino turístico cuando hay un accidente de un vehículo que transporta personas que vinieron a disfrutar, que vinieron a invertir, que vinieron de placer o de salud a República Dominicana o cualquier otro punto turístico o destino turístico del mundo. Hay otros tantos elementos que se saturan, hay otros tantos elementos. Ahora tenemos el turismo de aventura que, aunque es placentero, que aunque es bueno, que aunque da mucha satisfacción andar por las montañas, andar por los montes, andar por los ríos, por las playas, donde hay mucho lodo para usted ensuciarse en los four wheel, por ejemplo, también hay mucho peligro en ese tipo de turismo y hay que saberlo y hay que manejarlo. Yo pienso que cuando hablamos de este tipo de cosas debemos estar conscientes que eso es una realidad. Impacto cultural, pérdida de identidad, la influencia externa y la comercialización excesiva por desinformación pueden hacer mucho daño al turismo, las costumbres y tradiciones locales. Conflictos sociales, gentrificación y conflictos sociales. La llegada de turistas puede alterar la estructura social de las comunidades, desplazando a residentes locales y generando tensión. Mire qué pasa, cuando se va a desarrollar un destino turístico hay dos elementos a cuidar. El primer elemento es de quién es el terreno donde se va a desarrollar el proyecto turístico. De quién o a quién corresponde el perímetro donde están las playas.
a quién corresponde el perímetro donde se pretende construir. Y entonces hay que entrar en una negociación que a veces hay que declararlo de utilidad pública y comprar el terreno. Y eso crea un malestar social. ¿Y por qué? Porque hay gente que ahí tiene su sistema de vida, tiene pequeños negocios, tiene ganado, tiene... Aunque la gente piensa que el terreno que es ganadero no da para turismo, pero resulta que muchos de esos terrenos están en el entorno de playa. Por ejemplo, cuando usted piensa en Puerto Plata, en Playa Dorada, eso eran campos de caña, eso eran cañaverales, pero el entorno periférico era terreno ganadero. Y entonces fíjese que allí se desarrolló el primer polo turístico de la República Dominicana, pero en Sosúa, eminentemente ganadero, por la cuestión cuando vinieron los judíos que se instalaron allí. Y entonces allí se desarrolló la industria láctea, la industria de los embutidos, la industria de la carne, y era eminentemente ganadero. Y mire cómo Sosúa se convirtió en el primer referente turístico que tenía Puerto Plata, o que tenía la zona norte. De manera que esos desplazamientos también traen un desequilibrio familiar y económico, porque tienen que deshacerse de lo que es su forma de vida. Y eso también trae protestas y trae disgusto, y entonces va creando repulsa en contra de lo que es el desarrollo del turismo. Digo yo, nada más. Se incrementan la delincuencia. ¿Y por qué se incrementa la delincuencia? Bueno, porque donde hay movilidad económica, donde hay crecimiento económico, donde hay facilidades económicas y sobre todo que vienen extranjeros, viene y se mueve todo tipo de gente, unos a buscar trabajo, otros a buscar fortuna, otros a buscar amores, pero vienen otros que vienen a delinquir. Y entonces es cuando tiene que crecer lo que es la seguridad, lo que debe ser básicamente una seguridad de inteligencia para anticipar cuando van llegando los antisociales. Pero ¿y solo tenemos delincuentes locales? No. Tenemos los delincuentes internacionales que también van llegando y son de diferentes formas. Por ejemplo, vienen los famosos inversionistas de todas las áreas que vienen a lavar dinero, pero vienen otros que vienen a engañar gente, pero vienen otros que ven el destino o que ven las facilidades para entonces ir desarrollando lo que es el narcotráfico, pero ven también la oportunidad de lo que es la trata de personas, que a propósito, recientemente, creo que el día 25 fue el día de la lucha contra la trata de personas. Entonces, se van entonces creando aquellos monstruos de la prostitución, del desarrollo de la homosexualidad. Sí. Y esos son delincuentes muy peligrosos. Pero vienen esos delincuentes de los bienes raíces, que venden una propiedad hasta 20 veces. Y entonces viene el gran problema, y viene el problema judicial, y esos son los que crean el descrédito a los destinos turísticos. Y esos son los que crean el desacredito, como diría mi mamá en vida, de lo que es el destino turístico, y de esos tenemos que cuidarnos. Y de esos nos han llegado de todos los tipos a República Dominicana, y Puerto Plata no es la excepción. Yo le tengo mucho miedo a esas urbanizaciones que son cerradas, como le tengo miedo a las marinas, como le tengo miedo a los aeropuertos privados, como le tengo miedo a los puertos privados. ¿Qué pasa ahí? ¿Realmente funciona la seguridad? ¿Realmente existe un control de esos espacios? ¿Realmente tiene el Estado Dominicano el control de lo que pasa allí? Yo nada más pregunto. Y aquí hemos tenido ejemplos de todos los tipos, de todos. Y ustedes saben de qué estoy hablando. Plata Informativo. Informarte es nuestro compromiso.